Muy buenas tardes, ¿me confirman si me escuchan? Listo, el día de hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero yo ya le subí la aplicación, está algo así quedó para empezar a trabajar, pero no lo vamos a manipular el día de hoy. Vamos a topar cierta parte que necesitamos para poder iniciar, ¿no? Más o menos quedó así ya el bosquejo para empezar a trabajar. Ya, lo que decían los compañeros que yo tenía una pequeña dificultad y la dificultad que yo tenía era que no había dado espacio al, al B-Box que ya había puesto, no le había estirado y quedó aquí pegado. Por eso que mío siempre salía acá pegado en la parte izquierda. Ese tenía el pequeño inconveniente. Momento a trabajar, ¿no? Pues por lo pronto ya vamos a empezar a trabajar en esta plantilla. Esta plantilla igual lo pueden guardar para empezar a añadir en este caso es referente al trabajo que vamos a empezar a realizar. Ya. Listo, entonces decía como, me abrir a ver dónde estaba mi problema. Mi problema estaba aquí. Ya. Mi problema estaba que en este panel, el B-Box nunca le abrió, se quedó aquí pegado, solo una liñita aquí. Y por eso es que todo se pegaba acá y no tenía, en este caso, expandido para todo el área de trabajo. Ese fue mi problema, el que porque salía siempre pegado acá y el compañero decía que sí le salía centrado. Ya, esa parte, ¿no? Y la otra que podría, que le dije que revisen, ya, era en la parte de acá. Ya. Igual decíamos, nosotros podemos en este caso ir, estaba puesta aquí al azar. Yo podría, decía, ubicar acá, no lo hice y yo le mandé a investigar, no sé si lo encontraron, por ejemplo, si podría dar aquí centrado. Entonces, si yo lo ubico ahí, eso va a centrar, por ejemplo, solamente la parte hacia abajo. Entonces, si yo ejecuto esta parte, al momento que le doy, ya apareció centrado en la mitad de acá. Igual así como lo centré acá, no me falta centrar en la parte, en este caso, horizontal para que quede de mejor forma, ¿no? Esa parte no sé si investigaron, alguien pudo centrar, por lo pronto lo dejo ahí. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, perfecto. Y ahí Jorge dice que ya lo solucionó. Ya vamos a trabajar mediante código. Ya, el día de hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. A ver. Ya. Les acabo de publicar acá en el aula virtual. Acabo de publicar un pequeño taller que van a realizar ustedes en este instante, que no es nada complicado. Son cosas que debemos conocer antes de empezar a desarrollar. Y dice lo siguiente, lo que van a investigar son estos 5 puntos. Ya. Investigar los siguientes temas se llama principio sólido y este principio sólido consta de 5 etapas. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de investigar de qué se trata cada una de estas etapas. Vamos a trabajar, a ver cuánto estamos conectados. Estamos 26. Vamos a crear 5 grupos de 5 personas para que cada uno del grupo investigue de qué se trata cada uno de estos puntos. Y van a hacer en este caso una pequeña presentación para que luego que investiguen nos cuenten de qué se trata cada uno de estos principios, ¿no? No les va a tomar mucho tiempo, solamente son 15 minutos para investigar estos temas. Son temas muy cortos, ¿sí? Entonces vamos a crear por lo pronto, como que va aumentando ya más personas, voy a crear 6 grupos.
como usted guste para la presentación, pero van a exponer de qué se trata con ejemplos, todo referente a estos temas, ¿no? No es nada complicado ni se van a tomar mucho tiempo. Entonces, por lo pronto voy a crear 6 grupos, creo que están ya 27, y a los que tienen menos, pues trabajan menos, ¿no? Voy a tratar de ubicar 5 en cada uno. ¿Ya? Para hacer un poco de homogéneo, va a crear la mayoría de cuatro personas y uno de 5, ¿no? Ahí para que se organicen. Listo, entonces voy a enviar a la sala tenemos son las 16:12, 16:30 regresamos acá, ¿no? Entonces voy a dar acá un tiempo nada más. ¿Terminar o no? Ahí estamos 6 grupos, vamos a empezar por el grupo uno. ¿Qué pasó? ¿Le faltó tiempo? ¿Cuánto tiempo les falta? Vamos a darle 10 minutos más. Recuerde que los temas no son tan extensos, era un tema por cada persona para que vaya investigando, ¿no? Le regreso a los grupos para que trabajen 10 minutos más. Como regla fundamental para el diseño de las clases y de subtipos, programación avanzada orientada a objetos, eh, promoviendo la interoperabilidad y el comportamiento predecible a los objetos. En términos simples, este principio establece que los objetos de una clase deben ser sustituidos por objetos de sus clases derivadas, sin alterar la corrección del programa. Esto significa que las clases derivadas deben ser completamente sustituibles por sus clases bases, sin causar errores. Para cumplir con este principio se deben seguir las siguientes reglas, siguientes principios, que es el primero, que sería la precondición, no puede ser más fuerte que una clase derivada. Es decir, si una clase base define una cierta condición antes de un método, la clase derivada no puede ser requerida, no puede requerir una condición más restrictiva. Esto garantiza que cualquier código que funcione con la clase base también funcionará correctamente con la clase derivada. La segunda regla que debe seguir este principio es la postcondición, la postcondición no puede ser más débil en una clase derivada. Es decir, si una clase base establece una cierta condición después de un método, la clase derivada no puede relajar esa condición. Esto asegura que en cualquier código que espere una cierta garantía de la clase y obtenga una cierta garantía. El tercer regla es las invariantes de una clase base deben ser preservadas por las clases derivadas. Es decir, una clase derivada no puede introducir nuevas invariantes o eliminar las invariantes establecidas por la clase base. Esto garantiza que las suposiciones hechas por los objetos de la clase base sigan siendo válidas al utilizar los objetos de las clases derivadas. Cumplir con este principio tiene varios beneficios, como la reutilización del código, la extensibilidad del sistema y la facilidad para hacer el mantenimiento. Al seguir este principio, también se puede promover un diseño de clases coherentes y robustos.
Ah, que puede seguir el siguiente compañero. Llega con el cuarto principio. ¿Qué pasó, por favor, el grupo? Tema 4, tema 5. Listo, por favor, vamos con el siguiente grupo. Yo sigo con el tema 5 del principio Ya, de ya inversión de dependencias. siga, por Este, favor. este principio establece en la que dos módulos, la dependencia que hay entre dos módulos se puedan invertir. El principio establece que los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel, sino que ambos deben depender de abstracciones, las cuales son las interfaces. Las abstracciones no deben depender de detalles, sino todo lo contrario. Los detalles, es decir, las implementaciones de los métodos, de las funciones, entre otros, deben depender de estas abstracciones, es decir, de las interfaces. La medida en la que podemos ver si nuestro programa o código cumple con este principio de inversión de dependencias es viendo de que si podemos intercambiar una implementación, como su nombre lo dice, si podemos invertir una dependencia de un módulo a otro y el programa continúa funcionando perfectamente, significa que hemos cumplido con este principio. Si en cambio hay un error, significa que no estamos cumpliendo con este quinto principio. Listo, muchas gracias. A ver, el siguiente grupo, por favor. Grupo 2 o el que esté listo. Listo, continúen, por favor. Bueno, buenas tardes, ingeniero. En el principio en el principio de responsabilidad única, nos dicen que el desarrollo ágil de software esto nos permite establecer módulos en un software para poder tener una mantenibilidad y una escalabilidad alta para asegurar que cada módulo cumpla su propósito y para qué fue hecho. En esta también debe tener una buena funcionalidad y proporcionalidad al momento de establecer un programa. Pues también eso del principio fue en el acrónimo de nanotécnico, ¿co- ¿qué se llama? Sería nanotécnico SOLIC, se lo conoce, escrito por Oversec. Y también es una clase que debe de tener una sola razón para cambiar y no tener múltiples efectos para la programación orientada a objetos, que solamente se puede definir por un diseño de clases que debe tener una única sola función y que cada responsabilidad es el eje de su cambio en la que se pueden acoplar al programa. Gracias, Juan. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la función
La función tiene para acoplarse y no debería cambiar desde el progreso de la, de la matriz que no cambia para nada. Ahora le voy a hablar sobre el principio abierto cerrado. Este principio, sin duda alguna, es una de las referencias más importantes para realizar un buen diseño orientado a objetos, de las formas de las clases diseñadas para determinado software. Pueden ser extendidas en otros desarrollos, pero sin modificar el código de dicha fuente o clase, aprovechando de esta forma las facilidades de extensión y reutilización que ofrece la orientación a objetos. Son abiertas para la extensión, es decir, que la lógica o el comportamiento de esta clase puede ser extendida en una nueva clase. Son cerradas para la modificación y por lo tanto el código fuente de dicha clase debería permanecer inalterado. Eh, por ejemplo, aquí tenemos la clase conductor y la clase vehículo. Supongamos que la clase conductor es capaz de conducir un vehículo. Si los requerimientos del sistema cambian y ahora el conductor tuviese que conducir solo el vehículo a motor, está claro que la clase vehículo cambiaría su comportamiento y posiblemente en su interfaz, por lo que la clase conductor tendría que adaptarse a los nuevos cambios de la clase vehículo. Eso es prácticamente lo que nos dice el principio abierto y cerrado. A continuación, mi compañero. Principio de sustitución del Lisp. El principio de sustitución nos dice que en sí, en alguna parte de nuestro código estamos usando una clase y en esta clase es extendida. Tenemos que poder utilizar cualquiera de las clases hijas y que el programa siga siendo válido. Esto nos obliga a asegurarnos de que cuando extendamos una clase no estemos alterando el comportamiento del padre. Dice, este principio viene a desmentir la idea precedida de las clases que son una forma directa de modelar en la vida, en la realidad, y que hay que tener cuidado en su modelación. Siguiente diapositiva. En otras palabras, este principio afirma que para crear un sistema a partir de partes intercambiables, esas partes deben adherirse a un contrato que les permita ser sustituidas. Y lo vemos como ejemplo en la siguiente imagen. En la imagen tenemos una clase motor que tiene el método de prender, seguido de dos subtipos, motor 2 tiempos y 4 tiempos. Y cada uno tiene su forma de prender. Por su parte, la clase motocicleta invoca el método de prender independiente de los cuales de los dos subtipos utiliza. Ambos subtipos son sustituibles por el tipo de motor, lo que garantiza que este está cumpliendo el principio de sustitución. El siguiente compañero. Principio de des- de- desegregación de interfaces. Esto quiere decir que una clase tiene que depender de unos métodos que no usa. Por esto, cuando creamos interfaces que definan comportamientos, es importante estar seguros de que todas las clases que implementen esas interfaces van a necesitar y ser capaces de agregar comportamientos a todos los métodos. En caso contrario, es mejor tener varias interfaces más pequeñas. Las interfaces nos van a ayudar a complementar los módulos entre sí. Esto es así porque si tenemos una interfaz que explica el comportamiento que el módulo espera para comunicarse entre otros módulos, nosotros siempre podremos crear una clase que lo implemente de modo que cumpla las condiciones. El módulo que describe la interfaz no tiene que saber sobre nuestro código y sin embargo nosotros podemos trabajar con él sin problema. A continuación, mi compañero. El principio de inversión de dependencias.
En este principio, los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel. Y para poder realizar las dependencias, se utilizan abstracciones. Hablamos de interfaces o clases abstractas. Eh, las dependencias envían clases necesarias a través de los constructores. Esto se llama inyección de dependencias. Estas clases son contratos o interfaces, no deben ser implementaciones concretas. Y sabiendo esto, es importante que el principio de LeetCode se cumpla, porque si se depende de interfaces que después las clases que se implementan no respeten el contrato, habrá un error y un gran problema. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, pues el principio de inversión de dependencias permite modificar y sustituir implementaciones de manera segura, también pudiendo permitir realizar pruebas unitarias con mucha más facilidad. Y si tenemos este principio a la cabeza, digamos, pues tenemos en cuenta, por ejemplo, una clase tipo CRUD, en donde los accesos a las bases de datos están implementados dentro de la clase. Se puede dividir en dos subclases. Una lógica, donde esté cada método, y la otra que realice las ejecuciones en la base de datos. Esta, a su vez, crearía una interfaz intermedia entre los métodos necesarios para implementar la clase de acceso a la base de datos. Entonces, una vez realizado todo eso, la lógica tendrá, la clase lógica tendrá un parámetro en la instanciación que permita introducir el interfaz o la interfaz, que será la cual se use para llamar a la base de datos. Y básicamente esta estructura, esa es la estructura del principio de inversión de dependencias, y necesitamos cambiar la base de datos a otro tipo de persistencia, pues tendremos que cambiar la parte de implementación, pero sin tocar todo lo que es lo lógico, la parte lógica. Gracias. Listo. Gracias por la cuestión de los compañeros. Vamos a hacer lo siguiente. En el aula virtual, hay otra actividad que acabo de enviar. Esto va a ser una tarea para el día martes que tenemos. ¿Qué van a hacer en esta actividad? Dice lo siguiente. La actividad que están solicitando dice sobre la tarea síncrona de la guía. Entonces van a venir acá a la guía y van a revisar qué es lo que está solicitando acá. Aquí dice lo siguiente, la tarea que les pido que trabajen. Dice, crear una aplicación que permita registrar los datos de una persona con sus números telefónicos en una colección. Deberá validar todos los registros antes del ingreso y luego permita listar los datos almacenados. Entonces, ¿qué van a hacer? Un ejemplo similar a lo que ya hemos trabajado, que van a hacer de la siguiente manera, ¿no? Van a crear una aplicación que registre, por ejemplo, los datos de una persona. Pueden ponerle nombres, apellidos, cédulas, todos los datos sean necesarios. Eso sería referente a la persona. Una vez que ya tenga registrado a la persona, le vamos a añadir a esa persona cuántos números telefónicos puede tener. No conocemos, así que vamos a ir añadiendo varios números telefónicos, ¿sí? Por ejemplo, ya lo hemos hecho el semestre pasado, pero esta vez va a ser con interfaz. Aparte de ello, ¿qué es lo que piden? Por ejemplo, si va a ingresar la cédula, esa cédula tiene que ser validada, que verifique que corresponde a una cédula, ¿ya? Si vamos a ingresar, por ejemplo, los nombres, pues que validemos que al menos esté registrado los nombres. Vamos a registrar, por ejemplo, la edad de la persona, debe estar validado que ingrese al menos sea un número.
¿sí? En la parte de la actividad lo sube, no hay problema, son 6 personas. Súbanlo de forma individual todos, ya, para no tener conflictos. El mismo archivo lo suben de forma individual, ya. Esta tarea va a estar para el día martes. No sé si tienen alguna duda sobre la actividad que estoy solicitando acá. Todos los campos tienen que estar bien validados, ¿sí? Cuando presione el botón grabar, debería preguntar, ¿estás seguro que sea grabar? Si dice sí, ahí lo graba, ¿no? O si dice cancelar, pues lo cancela. Entonces, de aquí van a validar todos los campos que sean necesarios para poder registrar estos valores. ¿Alguna duda, por favor, referente a la tarea? Ya, perfecto. Ya, otra cosa que quiero que vayan adelantando, aprovechando que, bueno, no están todos, pero justo hubo un compañero que ingresó al final, casi a mediados me dijo que tenía dificultades con el SQL Server. Nosotros vamos a empezar ya a trabajar con base de datos. Creo que a lo más tardar, si no empezamos la próxima, la siguiente semana ya empezamos con base de datos. Ya. Quiero hacer una consulta. ¿Cómo están ustedes con base de datos a nivel de SQL Server? ¿Todos tienen instalado el SQL Server en sus máquinas o no? Yo sí, ingeniero, no sé si la mayoría. Ya, ya. Yo lo tengo instalado para el 2012. Ya, espera, vamos a hacer lo siguiente. Yo el semestre pasado trabajé con el SQL Server y hubo un poco de conflictos a nivel de conectar, pero igual lo trabajamos, ¿no? La mayoría pudo conectar. Por facilidad, vamos a ver si nosotros trabajamos esta vez con MySQL. MySQL es más liviano para lo que necesitamos hacer. Igual vamos a conectar con base de datos, pero vamos a trabajar con la base de datos MySQL. ¿Ya? Y el que quiere, pues también puede trabajar con SQL Server. Yo no tengo ningún problema. Sí, solo sería de cambiar en este caso el conector, pero eso lo veremos ya cuando estamos trabajando. Entonces, le dejo la inquietud si no, ya subiría el link para instalar MySQL y ver cómo les va, ¿no? Pues por lo pronto, pues sigan repasando lo que sería sentencias de SQL, ¿sí? Todo lo que es sentencias, porque ya vamos a empezar a trabajar, consultas. Sí, dígame, José, tenía una pregunta. José me decía una pregunta. Sí, sí, lo escucho. Ya, eso no hay ningún problema, ya, eso no hay ningún problema, ya soluciono eso. Sí, ya, ese aquí, ya. Entonces decía, mi pregunta era, si bien es cierto, todos están trabajando con SQL Server, quiero que me ayuden investigando algo. Ya, van a investigar del SQL Server que ya tienen instalado cómo crear un usuario SQL Server. ¿Sí? Ya, cómo crear usuario SQL Server y cómo conectar con clave. Seguramente tienen instalado, pero tienen instalado con todos los privilegios sueltos. Y yo para poder conectarme necesito tener un usuario que tenga usuario y clave, ¿no? Básicamente, me robo un par de minutitos nada más y ya nos conectamos. Para que tengan una idea. Y la versión del SQL es independiente de cómo ustedes trabajan. Sí, independiente de lo que ustedes trabajen. Tengo que se levante. O la otra decía es trabajar también lo que sería con MySQL. Y ahorita estoy levantando aquí MySQL. Yo acá ya tengo levantado mi MySQL y el SQL Server recién está acá levantado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero que investiguen acá? Si ustedes ingresan acá en su SQL Server, ya, ingresan acá y le ingresan aquí con la autenticación de Windows. Yo no quiero que ingresen con la autenticación de Windows, quiero que ingresen con una autenticación SQL Server, es decir, con un usuario y una clave. Si yo le pongo acá, no debería conectarse, me da error. ¿Sí? Eso necesito que investiguen cómo crean aquí un usuario y una clave. Cuando presionen conectar,
se conecte, ¿no? Por lo pronto, seguramente si ya lo tienen así con la opción de Windows y está conectando. ¿Ya? Yo, por ejemplo, acá, yo ya me voy a desconectar nuevamente. Cuando yo me conecto, debería conectarme con la opción SQL, que tengo. Parece que así se llamaba mi usuario. No, a ver cómo se llama mi usuario. Se llamaba. Ya pude conectarme. Básicamente, eso los que quieran trabajar con el SQL Server. Y los que tienen dificultad con las máquinas, sale más fácil instalar con MySQL. O sea, cómo lo trabajen es indistintamente, ¿sí? Lo único que va a pasar es lo siguiente, que cuando yo convoque, quiera trabajar con SQL, voy a poner SQL. Cuando quiera trabajar con MySQL, voy a poner MySQL. ¿Sí? Es indiferente, ¿no? Por eso, la conexión, para mí no es problema. Vamos a trabajar con lo mismo, ¿sí? Entonces, ustedes deciden con qué base de datos trabajar. Sí, por mí no hay ningún problema. Ya, sería de preferencia porque tienen dificultades de conexión, la máquina no funciona, pues trabajen con MySQL. Y si todos quieren trabajar con SQL, yo no tengo ningún problema, ¿no? Y el MySQL básicamente es lo mismo. Entonces, para que vayan instalando en este caso, ¿no? Sí, por mí no hay ningún problema. Si ustedes trabajan con SQL, sí. Y si alguien tiene problemas de capacidad del computador, les sugiero que instale mejor MySQL, que es más fácil, ¿no? O sea, es más liviano. Pero por mí no hay ningún problema. Para que ya vayan un poco investigando esa parte, vayan revisando los códigos, que eso lo ocuparemos ya al momento que conectemos. Entonces, por lo pronto vamos a quedar hasta acá. No se olviden de enviar la tarea el día martes. Y ya empezaríamos haciendo algún poco de ejercicios más para la próxima y empezar con base de datos. ¿Listo? Nos vemos. No hay problema. Cualquier versión del SQL, cualquier versión.